Jubilado cultiva planta rara en el patio. Sus propiedades curan enfermedad misteriosa en el barrio. En un tranquilo barrio de la Ciudad de México, una anciana viuda guarda un secreto en su jardín que podría salvar vidas. Pero cuando su preciada planta atrae la atención equivocada, se desata una batalla que pondrá a prueba su coraje y determinación. ¿Podrá proteger el legado de su esposo y salvar a los niños enfermos antes de que sea demasiado tarde? En la colonia Roma de la Ciudad de México, donde el bullicio de la gran urbe se desvanecía entre calles arboladas y casonas antiguas, vivía doña Consuelo Ramírez. A sus 75 años, era una figura conocida en el barrio, con su cabello plateado siempre recogido en un prolijo moño y sus ojos oscuros que reflejaban una mezcla de sabiduría y melancolía. Cada mañana, con la puntualidad de un reloj suizo, Consuelo se dirigía al patio trasero de su casa. Era un ritual que había mantenido durante los 5 años desde que su amado esposo, el renombrado botánico Javier Ortiz, había fallecido. El patio, más que un simple jardín, era un santuario verde que albergaba la pasión compartida de toda una vida. Entre las diversas plantas que crecían allí, destacaba una en particular. Escondida en un rincón, protegida por la sombra de un viejo aguacate, se encontraba una planta de apariencia insignificante para el ojo inexperto. Sus hojas, de un verde profundo con sutiles vetas plateadas, se movían suavemente con la brisa matutina. «Buenos días, mi amor», susurraba Consuelo mientras acariciaba delicadamente las hojas. «Hoy te ves más hermosa que nunca». La planta era el último regalo de Javier, fruto de su última expedición a la selva lacandona. La había traído envuelta en un pañuelo, con los ojos brillantes de emoción. «Consuelo, mi vida», le había dicho, «esta planta es única. Sus propiedades podrían revolucionar la medicina. Prométeme que la cuidarás como nuestro tesoro». Poco después, Javier enfermó repentinamente y falleció, llevándose consigo el secreto de la planta. Desde entonces, Consuelo la había cuidado con devoción, siguiendo meticulosamente las instrucciones que su esposo había dejado en su diario de campo. Mientras regaba cuidadosamente la planta, Consuelo escuchó un alboroto proveniente de la calle. Se asomó por encima de la barda para ver a su vecina, Lucía, cargando a su hijo Pedro, de 6 años. El niño tosía violentamente, su pequeño cuerpo sacudiéndose con cada espasmo. «¡Ay, Dios mío!», exclamó Lucía, con lágrimas en los ojos. «Pedro, aguanta mi niño. Ya vamos al hospital». Consuelo sintió que el corazón se le encogía. En las últimas semanas, varios niños del barrio habían enfermado con síntomas similares, tos persistente, fiebre alta y un cansancio que parecía consumirlos. Los médicos estaban desconcertados, incapaces de diagnosticar o tratar eficazmente la misteriosa enfermedad. Esa noche, mientras Consuelo preparaba su modesta cena, no podía dejar de pensar en Pedro y en los otros niños enfermos. El noticiero local hablaba de una epidemia inexplicable que afectaba a los más pequeños de la colonia Roma y zonas aledañas. La preocupación se extendía por el barrio como una nube oscura. Sentada frente a su plato de sopa, Consuelo miró por la ventana hacia el patio. La luz de la luna iluminaba suavemente las hojas de la planta misteriosa, haciéndolas brillar como si estuvieran cubiertas de rocío. De repente, un recuerdo atravesó su mente como un relámpago. Las propiedades podrían revolucionar la medicina, había dicho Javier. ¿Sería posible que? Con manos temblorosas, Consuelo se levantó y se dirigió al estudio de Javier, una habitación que había permanecido prácticamente intacta desde su muerte. Entre pilas de libros y papeles, encontró el diario de campo de su último viaje. Lo abrió con reverencia, pasando las páginas llenas de la letra apretada de su esposo hasta llegar a la entrada sobre la planta misteriosa. A medida que leía, sus ojos se abrían cada vez más. Javier había descubierto que la planta tenía propiedades antivirales y antiinflamatorias extraordinarias. En sus notas, especulaba sobre su potencial para tratar enfermedades respiratorias graves. Consuelo cerró el diario, su mente era un torbellino de emociones. ¿Podría ser esta la cura que los niños del barrio necesitaban desesperadamente? La esperanza y el miedo se entremezclaban en su corazón. Si Javier estaba en lo cierto, tenía en sus manos el poder de salvar vidas. Pero,
¿Cómo podría ella, una simple ama de casa, convencer a los demás de que una planta desconocida podría ser la solución? Mientras contemplaba su dilema, Consuelo no podía imaginar que su decisión no solo cambiaría la vida de los niños enfermos, sino que la pondría en el centro de una tormenta que sacudiría los cimientos de su tranquila existencia. El legado de Javier estaba a punto de florecer, pero con él llegarían desafíos que pondrían a prueba la fuerza y determinación de Consuelo como nunca antes. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo reflejara la preocupación que pesaba sobre la colonia Roma. Consuelo no había dormido bien, su mente atormentada por la revelación del diario de Javier y los gemidos de dolor que imaginaba de los niños enfermos. Con determinación renovada, se vistió y salió al patio. La planta parecía más vibrante que nunca, sus hojas brillando con un verde intenso a pesar de la escasa luz. Consuelo la observó por un momento, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Ay, Javier», murmuró, «ojalá estuvieras aquí para guiarme». Con cuidado, cortó algunas hojas y las llevó a la cocina. Siguiendo las instrucciones del diario, preparó una infusión, llenando la casa con un aroma dulce y terroso. Mientras el té se enfriaba, Consuelo se armó de valor y salió a la calle. Se dirigió directamente a la casa de Lucía. Tocó el timbre, su corazón latiendo con fuerza. Cuando Lucía abrió la puerta, Consuelo pudo ver el cansancio en su rostro. «Doña Consuelo, buenos días», saludó Lucía con voz apagada. «Buenos días, mijita». «¿Cómo sigue Pedrito?», preguntó Consuelo, la preocupación evidente en su voz. Lucía suspiró profundamente. «Igual, doña. La fiebre no baja y esa tos, me parte el alma escucharlo así». Consuelo respiró hondo. «Lucía, sé que esto va a sonar extraño, pero creo que puedo ayudar a Pedro». Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa. «¿Cómo, doña Consuelo?». Con palabras cuidadosamente elegidas, Consuelo le explicó sobre la planta de Javier y sus propiedades curativas. Mientras hablaba, podía ver la incredulidad en el rostro de Lucía transformarse gradualmente en una chispa de esperanza. «¿Está segura de que no es peligroso?», preguntó Lucía, su voz temblando entre la duda y la desesperación. Consuelo tomó las manos de Lucía entre las suyas. «Mijita, te juro por la memoria de mi Javier que no haría nada para lastimar a Pedro. Si no quieres usarla, lo entenderé. Pero si los doctores no pueden ayudarlo». Hubo un momento de silencio tenso. Finalmente, Lucía asintió. «Está bien, doña Consuelo. Confío en usted». Con el corazón acelerado, Consuelo le dio a Lucía las instrucciones para administrar la infusión. 3 cucharaditas cada 6 horas. Y por favor, manténme informada de cualquier cambio. Mientras regresaba a su casa, Consuelo sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado el primer paso, pero ¿sería suficiente? Las siguientes horas fueron una tortura para Consuelo. Cada sonido la hacía saltar, imaginando a Lucía tocando a su puerta con malas noticias. Pero cuando el sol comenzaba a ponerse, escuchó golpes emocionados en su puerta. Era Lucía, con lágrimas de alegría en los ojos. «Doña Consuelo, es un milagro. La fiebre de Pedro ha bajado y está respirando mucho mejor. Su remedio está funcionando». La noticia se extendió como fuego por el barrio. Pronto, la casa de Consuelo se convirtió en un ir y venir de padres desesperados buscando ayuda para sus hijos enfermos. Consuelo trabajaba incansablemente, preparando infusiones y explicando el tratamiento. En cuestión de días, los niños de la colonia Roma comenzaron a recuperarse. La misteriosa enfermedad que había desconcertado a los médicos parecía retroceder ante el poder de la planta de Javier. Sin embargo, la alegría de Consuelo se vio empañada por una creciente preocupación. La demanda de la infusión era cada vez mayor y su preciada planta, aunque resistente, no era inagotable. Además, comenzó a notar miradas curiosas y sospechosas de extraños merodeando cerca de su casa. Una tarde, mientras regresaba de comprar víveres, Consuelo notó a 2 hombres de aspecto rudo observando su casa desde un auto estacionado. Un escalofrío recorrió su espalda. Instintivamente, apretó contra su pecho la bolsa que contenía ingredientes para fortalecer la planta. Al entrar a su casa,
Cerró la puerta con seguro, algo que rara vez hacía. Mientras miraba por la ventana, vio a los hombres intercambiar palabras y luego arrancar el auto lentamente. Esa noche, Consuelo no pudo dormir. Las palabras de Javier resonaban en su mente: esta planta es única. Sus propiedades podrían revolucionar la medicina. Ahora entendía el verdadero peso de esas palabras. La planta no solo era una cura milagrosa, también era un tesoro codiciado. Y Consuelo, sin quererlo, se había convertido en su guardiana. Mientras yacía despierta, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad, Consuelo se dio cuenta de que su tranquila vida de jubilada había terminado. La batalla por proteger el legado de Javier y salvar a los niños del barrio apenas comenzaba. Con determinación, se levantó y fue al patio. Bajo la luz de la luna, la planta parecía brillar con una luz propia. Consuelo la tocó suavemente, sintiendo una conexión que iba más allá de lo físico. No te preocupes, susurró. Te protegeré, como se lo prometía Javier. Juntas, ayudaremos a quienes lo necesiten. Mientras regresaba a la casa, Consuelo no sabía que sus palabras pronto serían puestas a prueba de maneras que nunca hubiera imaginado. La lucha que se avecinaba requeriría toda su fuerza, astucia y el amor inquebrantable que sentía por su comunidad y el legado de su esposo. La noticia del remedio milagroso de Doña Consuelo se extendió rápidamente más allá de los límites de la colonia Roma. Lo que comenzó como un susurro entre vecinos pronto se convirtió en un rumor que recorría las calles de la Ciudad de México. Para Consuelo, los días se fundían en una rutina frenética de preparar infusiones, atender a padres desesperados y cuidar celosamente de su preciada planta. Una mañana, mientras Consuelo regaba su jardín, notó que algo no estaba bien. Las hojas de la planta milagrosa parecían más opacas y algunos brotes mostraban signos de marchitez. El corazón le dio un vuelco. ¿Estaría enfermando la planta debido al exceso de cortes para las infusiones? Tranquila, mi niña, murmuró Consuelo, acariciando suavemente las hojas. Te cuidaré mejor, te lo prometo. Esa misma tarde, mientras Consuelo se preparaba para hacer una nueva ronda de infusiones, escuchó un golpe insistente en la puerta. Al abrir, se encontró cara a cara con un hombre de traje impecable y sonrisa calculadora. Buenas tardes, doña Consuelo, saludó el hombre con una voz melosa que no llegaba a sus ojos. Mi nombre es Ernesto Vega, representante de Farmacéuticas del Norte. Hemos oído hablar mucho de su remedio casero. Consuelo sintió que se le helaba la sangre. No sé de qué habla, señor. Yo solo soy una viuda que cuida su jardín. Ernesto sonrió, pero su mirada se tornó dura. Vamos, doña Consuelo, no nos hagamos tontos. Sabemos de su planta milagrosa. Estamos dispuestos a ofrecerle una suma considerable por ella. Piénselo, podría vivir cómodamente el resto de sus días. Lo siento, pero no tengo nada que vender, respondió Consuelo, tratando de cerrar la puerta. Ernesto puso un pie para evitarlo. Piénselo bien, doña. No querrá tener problemas, ¿verdad? Una anciana sola en una casa tan grande. La amenaza velada hizo que Consuelo se irguiera, su voz firme a pesar del miedo. Señor, le pido que se retire de mi propiedad. No tengo nada que discutir con usted. Con un último vistazo amenazador, Ernesto se marchó. Consuelo cerró la puerta y se apoyó contra ella, temblando. Sabía que esto era solo el comienzo. Esa noche, Consuelo no pudo dormir. Cada crujido de la vieja casa la sobresaltaba. Cerca de la medianoche, escuchó ruidos provenientes del patio. Con el corazón en la garganta, se asomó por la ventana y vio dos figuras oscuras merodeando cerca de su preciada planta. Sin pensarlo dos veces, Consuelo agarró un viejo bate de béisbol que Javier guardaba y salió al patio, encendiendo todas las luces. Fuera de mi propiedad, ladrones, gritó con toda la fuerza que pudo reunir. Las figuras, sorprendidas, saltaron la barda y desaparecieron en la noche. Consuelo se acercó a la planta, aliviada al ver que estaba intacta. Pero sabía que no podía bajar la guardia. Al día siguiente, mientras compartía su preocupación con Lucía, su vecina tuvo una idea. Doña Consuelo,
¿Por qué no formamos un grupo de vigilancia vecinal? Entre todos podemos protegerla a usted y a la planta. La idea prendió como fuego entre los vecinos. Pronto, se organizaron turnos para vigilar la casa de Consuelo. Padres agradecidos, jóvenes del barrio e incluso don Ramón, el gruñón dueño de la tienda de la esquina, se ofrecieron como voluntarios. Consuelo se sentía conmovida por el apoyo, pero también culpable. No quiero poner a nadie en peligro, les dijo. Usted nos dio esperanza cuando más la necesitábamos, respondió Lucía. Ahora nos toca a nosotros cuidar de usted. A medida que pasaban los días, la presencia de los vecinos mantuvo a raya a los intrusos, pero Consuelo sabía que era solo una solución temporal. La planta seguía debilitándose y la demanda de la infusión no disminuía. Una noche, mientras revisaba una vez más el diario de Javier, Consuelo encontró una nota que había pasado por alto. Javier mencionaba que la planta necesitaba un tipo específico de suelo rico en ciertos minerales para prosperar plenamente. Con renovada esperanza, Consuelo comenzó a investigar. Descubrió que el suelo que necesitaba se encontraba en una región remota de Chiapas. Pero, ¿cómo podría ella, una anciana con recursos limitados, emprender semejante viaje? La respuesta llegó de forma inesperada. Miguel, el nieto adolescente de don Ramón, se ofreció a acompañarla. Yo la llevaré, doña Consuelo, dijo Miguel con determinación. Usted salvó a mi hermanita. Es lo menos que puedo hacer. Consuelo miró al joven, viendo en sus ojos la misma chispa de aventura que había visto tantas veces en los de Javier. Con una mezcla de temor y emoción, supo que estaba a punto de embarcarse en la aventura más grande de su vida. Está bien, Miguel, dijo finalmente. Iremos juntos a Chiapas. Pero debemos ser muy cuidadosos. Mientras Consuelo y Miguel comenzaban a planear su viaje en secreto, las sombras que acechaban su jardín se preparaban para hacer su próximo movimiento. La batalla por la planta milagrosa estaba lejos de terminar y el viaje a Chiapas prometía ser solo el comienzo de una odisea llena de peligros y descubrimientos. El amanecer apenas teñía el cielo de la Ciudad de México cuando Consuelo y Miguel se encontraron en la esquina de la calle, lejos de miradas curiosas. Con solo una pequeña maleta cada uno y un preciado esqueje de la planta cuidadosamente envuelto, estaban listos para emprender su viaje a Chiapas. ¿Está segura de esto, doña Consuelo?, preguntó Miguel, su voz mezclando emoción y preocupación. Consuelo miró al joven con determinación. Tan segura como que el sol sale cada mañana, mijito. Esta plantita necesita nuestra ayuda y nosotros necesitamos de ella. Con un último vistazo a su querido barrio, Consuelo y Miguel abordaron el autobús que los llevaría a la terminal de autobuses del sur. El plan era simple, viajar de incógnito, evitando llamar la atención. Sin embargo, como Consuelo pronto descubriría, los planes rara vez sobreviven al contacto con la realidad. El viaje en autobús fue largo y agotador. Consuelo, acostumbrada a su rutina tranquila en la colonia Roma, se encontró maravillada por los paisajes cambiantes de México. Desde las montañas imponentes hasta los valles verdes, cada kilómetro recorrido era un recordatorio de la vastedad y belleza de su país. Miguel, por su parte, se mostró como un compañero de viaje atento y curioso. Bombardeaba a Consuelo con preguntas sobre la planta, sobre Javier y sus expediciones, y sobre la vida en general. Para sorpresa de Consuelo, se encontró disfrutando de estas conversaciones, reviviendo memorias que había guardado celosamente durante años. Sin embargo, la tranquilidad del viaje se vio interrumpida en una parada en un pequeño pueblo de Oaxaca. Mientras Consuelo y Miguel estiraban las piernas y compraban algo para comer, notaron a dos hombres de aspecto sospechoso que parecían observarlos con demasiado interés. Miguel, susurró Consuelo, creo que nos están siguiendo. El joven asintió discretamente. Los vi en la terminal de la Ciudad de México. Pensé que era coincidencia, pero ahora. Con el corazón acelerado, Consuelo tomó una decisión audaz. Aprovechando un momento de distracción de los hombres, ella y Miguel se mezclaron entre un grupo de turistas que abordaba un autobús diferente. ¿A dónde va este autobús?, preguntó Consuelo a una mujer del grupo. A San Cristóbal de las Casas, respondió la mujer con una sonrisa.
Consuelo y Miguel intercambiaron miradas. No era exactamente su destino original, pero estaba en Chiapas. Tendrían que improvisar. El desvío inesperado resultó ser una bendición disfrazada. San Cristóbal de las Casas, con sus calles empedradas y su rica historia, ofreció un refugio temporal y una oportunidad para reagruparse. En un pequeño hostal administrado por una amable mujer tzotzil, Consuelo y Miguel encontraron no solo un lugar para descansar, sino también una aliada inesperada. Doña Josefina, la dueña del hostal, escuchó con atención la historia de Consuelo. Sus ojos brillaron con reconocimiento cuando Consuelo mencionó la planta. «Ah, conozco esa planta», dijo Josefina en un susurro. «Mis ancestros la usaban para curar enfermedades del espíritu y del cuerpo. Es sagrada, pero también peligrosa en las manos equivocadas». Consuelo sintió que se le erizaba la piel. «¿Sabe dónde podemos encontrar el suelo adecuado para ella?». Josefina asintió lentamente. «En lo profundo de la selva lacandona hay un lugar sagrado. Allí, la tierra es rica y poderosa. Pero el camino es peligroso, lleno de desafíos y guardianes antiguos». Miguel, que había estado escuchando con los ojos muy abiertos, intervino. «¿Guardianes? ¿Cómo? ¿Fantasmas?». Josefina sonrió misteriosamente. «Hay muchas cosas en este mundo que no podemos explicar, joven. La selva guarda secretos más antiguos que nuestras ciudades». Esa noche, mientras Consuelo yacía en la cama escuchando los sonidos nocturnos de San Cristóbal, su mente era un torbellino de pensamientos. El viaje se había vuelto mucho más complicado de lo que había imaginado. Ya no era solo una cuestión de encontrar el suelo adecuado, ahora se enfrentaban a perseguidores misteriosos y a los secretos de una selva antigua. Mirando al esqueje de la planta, que había colocado cuidadosamente en un vaso con agua, Consuelo sintió una mezcla de determinación y miedo. «Ay, Javier», murmuró, «¿en qué nos hemos metido?». A la mañana siguiente, Consuelo y Miguel se prepararon para la siguiente etapa de su viaje. Con la guía de Josefina, trazaron una ruta hacia la selva lacandona. Pero antes de partir, Josefina les entregó un pequeño amuleto. «Para protección», dijo la mujer con seriedad. «Lo necesitarán». Mientras se alejaban de San Cristóbal en un destartalado jeep conducido por un guía local, Consuelo no podía evitar sentir que estaban cruzando un umbral hacia lo desconocido. La selva lacandona los esperaba, con sus secretos y peligros. Lo que Consuelo no sabía era que, en ese mismo momento, Ernesto Vega y sus hombres estaban llegando a San Cristóbal, siguiendo el rastro de la anciana y su preciada planta. La carrera por el tesoro verde había comenzado en serio, y los desafíos que enfrentarían en la selva serían solo el comienzo de una aventura que pondría a prueba su valentía, su ingenio y su fe en la bondad del mundo. El jeep avanzaba trabajosamente por caminos cada vez más estrechos y accidentados. A medida que se adentraban en la selva lacandona, Consuelo sentía como el aire se volvía más denso y húmedo. Los sonidos de la civilización quedaron atrás, reemplazados por el coro constante de insectos y el ocasional grito de algún animal desconocido. Miguel, con los ojos muy abiertos, absorbía cada detalle del paisaje. «Doña Consuelo», susurró, «¿cree que encontraremos lo que buscamos aquí?». La anciana apretó el amuleto que Josefina les había dado. «Eso espero, mijito. Por el bien de todos nosotros». Después de horas de viaje, llegaron a una pequeña comunidad lacandona. Las casas de madera y palma contrastaban drásticamente con los edificios de concreto de la Ciudad de México. El guía, un hombre llamado Carlos, les indicó que descansarían allí esa noche. «Mañana nos adentraremos más en la selva», explicó. «Necesitaremos toda nuestra energía». Esa noche, mientras cenaban alrededor de una fogata, un anciano de la comunidad se acercó a ellos. Su rostro arrugado y sus ojos penetrantes hablaban de una sabiduría antigua. «Ustedes buscan la planta sagrada», dijo en un español pausado. No era una pregunta. Consuelo asintió, sorprendida. «¿Cómo lo sabe?». El anciano sonrió misteriosamente. «La selva nos habla. Nos dice quién viene y qué busca». Su expresión se tornó seria. «Pero deben tener cuidado. La planta es poderosa,
y muchos la han buscado con malas intenciones. Solo queremos ayudar a los enfermos, explicó Consuelo. El anciano la miró fijamente. La intención es importante, pero no es todo. La planta elige a sus guardianes. Si son dignos, la encontrarán. Si no. Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Consuelo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al amanecer, el grupo se internó más en la selva. Carlos los guiaba, machete en mano, abriéndose paso entre la densa vegetación. El calor y la humedad eran abrumadores, y pronto todos estaban empapados en sudor. Después de horas de caminata, llegaron a un claro. En el centro, un antiguo altar de piedra se alzaba, cubierto de musgo y enredaderas. Aquí es, dijo Carlos. Según las leyendas, este es el lugar sagrado donde la tierra es más poderosa. Consuelo se acercó al altar, sintiendo una extraña vibración en el aire. Sacó cuidadosamente el esqueje de la planta y lo sostuvo frente a ella. De repente, un viento fuerte sopló a través del claro. Las hojas del esqueje se agitaron violentamente, y Consuelo tuvo que sujetarlo con fuerza para que no se le escapara de las manos. «Doña Consuelo», gritó Miguel, señalando el altar. Ante sus ojos asombrados, una pequeña grieta se había abierto en la piedra. De ella brotaba una tierra oscura y rica. Con manos temblorosas, Consuelo plantó el esqueje en esa tierra milagrosa. Por un momento, nada sucedió. Luego, lentamente, las hojas de la planta comenzaron a brillar con un suave resplandor verdoso. «Es un milagro», susurró Miguel. Pero su asombro fue interrumpido por el sonido de voces y pasos acercándose. «Rápido», urgió Carlos. «Alguien viene. Debemos escondernos». Apenas tuvieron tiempo de ocultarse entre la vegetación cuando Ernesto Vega y sus hombres irrumpieron en el claro. «Tiene que estar por aquí», gruñó Ernesto. «Esa vieja no pudo haber llegado muy lejos». Consuelo contuvo la respiración, apretando la planta contra su pecho. El corazón le latía tan fuerte que temía que la delatara. Mientras Ernesto y sus hombres registraban el área, el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes de tormenta se formaron con una rapidez antinatural. De repente, un rayo cayó sobre el altar de piedra, iluminando todo el claro con una luz cegadora. Cuando la luz se disipó, Ernesto y sus hombres habían desaparecido. Consuelo, Miguel y Carlos salieron lentamente de su escondite, sin poder creer lo que acababan de presenciar. «La selva los ha juzgado», dijo una voz detrás de ellos. Era el anciano de la comunidad. «Y los ha encontrado indignos». Consuelo miró la planta en sus manos, que ahora parecía más vibrante que nunca. «¿Qué significa todo esto?», preguntó. El anciano sonrió. «Significa, doña Consuelo, que la planta la ha elegido como su guardiana. Ahora depende de usted usarla sabiamente». Con el corazón lleno de asombro y responsabilidad, Consuelo supo que su aventura estaba lejos de terminar. La planta había encontrado su hogar, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue un torbellino de emociones para Consuelo. La planta, ahora vibrante y llena de vida, parecía pulsar con una energía propia. Cada vez que la miraba, Consuelo sentía una mezcla de asombro y temor reverencial. Miguel, por su parte, no podía contener su entusiasmo. «Espere a que todos en el barrio vean esto, doña Consuelo. Seremos héroes». Pero Consuelo no estaba tan segura. Las palabras del anciano Lacandón resonaban en su mente: «Ahora depende de usted usarla sabiamente». ¿Qué significaba exactamente eso? ¿Cómo podría ella, una simple viuda de la colonia Roma, estar a la altura de semejante responsabilidad? Cuando finalmente llegaron a la ciudad, fueron recibidos como héroes por los vecinos. La noticia de su regreso se había extendido rápidamente, y una multitud se había reunido frente a la casa de Consuelo. «Doña Consuelo. Miguel. Gracias a Dios que están bien», exclamó Lucía, abrazándolos a ambos. Entre vítores y aplausos, Consuelo y Miguel fueron escoltados al interior de la casa. Una vez dentro, Consuelo colocó cuidadosamente la planta en su lugar de honor en el patio. «¿Y ahora qué, doña?»,
preguntó don Ramón, el abuelo de Miguel. ¿Seguirá haciendo las infusiones para los enfermos? Consuelo miró a su alrededor, a los rostros expectantes de sus vecinos. Sabía que tenía que tomar una decisión crucial. Amigos míos, comenzó, su voz temblando ligeramente, esta planta es un regalo, pero también una gran responsabilidad. No podemos usarla indiscriminadamente. Debemos ser cuidadosos y sabios. Un murmullo de confusión recorrió la multitud. Pero doña, protestó alguien, ¿no va a seguir ayudando a los enfermos? Consuelo levantó una mano para calmar los ánimos. Por supuesto que seguiré ayudando. Pero debemos hacerlo de manera controlada. No podemos arriesgarnos a que la planta caiga en manos equivocadas o que sea sobreexplotada. Propuso un plan, formarían un comité de vecinos para administrar el uso de la planta. Las infusiones se prepararían bajo estricta supervisión y se distribuirían solo a quienes realmente las necesitaran. No todos estaban completamente satisfechos con la decisión, pero la mayoría entendió la sabiduría detrás de ella. En los días siguientes, Consuelo se encontró más ocupada que nunca. Entre cuidar de la planta, preparar infusiones y coordinar con el comité vecinal, apenas tenía tiempo para descansar. Pero cada vez que veía a un niño enfermo recuperar su salud o a una familia aliviada, sabía que todo valía la pena. Sin embargo, la paz no duraría mucho. Una tarde, mientras Consuelo trabajaba en su jardín, recibió una visita inesperada. Un hombre de traje y corbata, acompañado por 2 oficiales de policía, se presentó en su puerta. Señora Consuelo Ramírez, dijo el hombre, mostrando una identificación. Soy el doctor Alejandro Ruiz, del Ministerio de Salud. Hemos recibido informes sobre una supuesta planta milagrosa que usted posee. Necesitamos que nos acompañe para hacer algunas preguntas. Consuelo sintió que el mundo se le venía encima. Miró hacia el patio, donde la planta brillaba suavemente bajo el sol de la tarde. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero no esperaba que fuera tan pronto. Por supuesto, respondió con calma, aunque su corazón latía aceleradamente. Pero primero, si me permiten, necesito hacer una llamada. Mientras los oficiales esperaban, Consuelo marcó rápidamente el número de Miguel. Mijito, susurró en el teléfono, ha llegado el momento. Recuerda lo que planeamos. Confío en ti. Colgó el teléfono y, con la cabeza en alto, siguió a los oficiales hasta el auto que esperaba. Mientras se alejaban de la colonia Roma, Consuelo no pudo evitar mirar hacia atrás, preguntándose si volvería a ver su querido hogar y la planta que había cambiado su vida para siempre. Lo que Consuelo no sabía era que su viaje apenas comenzaba. Las autoridades, las farmacéuticas e incluso grupos internacionales pronto se verían envueltos en una batalla por el control de la planta milagrosa. Y en el centro de todo, una anciana viuda de la colonia Roma se convertiría en el inesperado símbolo de una lucha mucho más grande que ella misma. El edificio del Ministerio de Salud se alzaba imponente en el centro de la Ciudad de México. Consuelo, sentada en una sala de interrogatorios austera, se sentía pequeña y vulnerable. Frente a ella, el doctor Alejandro Ruiz la observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Señora Ramírez, comenzó el doctor, entiendo que usted afirma poseer una planta con propiedades curativas extraordinarias. ¿Puede explicarnos más sobre esto? Consuelo respiró hondo, recordando las palabras del anciano Lacandón. Doctor, lo que tengo es un regalo y una responsabilidad. No es algo que pueda explicarse fácilmente con palabras. El doctor Ruiz frunció el ceño. Señora, entiendo que esto puede ser difícil, pero necesitamos hechos concretos. ¿Cómo obtuvo esta planta? ¿Cuáles son exactamente sus propiedades? Mientras Consuelo luchaba por encontrar las palabras adecuadas, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de personas entró, Lucía, don Ramón y para sorpresa de Consuelo, el padre Ignacio de la parroquia local. «¡Alto ahí!», exclamó Lucía. «No pueden interrogar a doña Consuelo sin representación legal». El padre Ignacio dio un paso adelante. Doctor Ruiz, traemos testimonios de docenas de personas que han sido curadas gracias a doña Consuelo y su planta. No pueden simplemente ignorar esto.
El doctor Ruiz parecía abrumado por la repentina intrusión. Esto es altamente irregular. No pueden. Pueden y deben, interrumpió una nueva voz. Un hombre de traje entró en la sala. Soy el abogado Fernando Vázquez, representante de doña Consuelo. Y exijo que este interrogatorio termine inmediatamente. Los siguientes minutos fueron un torbellino de discusiones acaloradas y negociaciones tensas. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Consuelo sería liberada, pero la planta sería sometida a estudios científicos rigurosos. Mientras salían del edificio, Consuelo no pudo contener su curiosidad. ¿Cómo? Miguel, que los esperaba afuera, sonrió. Le dije que teníamos un plan, doña Consuelo. Toda la colonia se unió para ayudarla. De vuelta en casa, Consuelo se enfrentó a una nueva realidad. Un equipo de científicos había sido asignado para estudiar la planta. Su patio trasero se había convertido en un improvisado laboratorio. No se preocupe, doña Consuelo, le aseguró la doctora Elena Fuentes, líder del equipo de investigación. Trataremos su planta con el máximo respeto y cuidado. Los días se convirtieron en semanas. La noticia de la planta milagrosa de la colonia Roma se había extendido por todo México e incluso más allá. Periodistas acampaban frente a la casa de Consuelo, esperando cualquier novedad. Una tarde, mientras Consuelo preparaba una infusión bajo la supervisión de los científicos, notó algo extraño. Las hojas de la planta parecían menos brillantes, su energía disminuida. Algo no está bien, murmuró. La doctora Fuentes se acercó, preocupada. ¿Qué sucede? Antes de que Consuelo pudiera responder, un grito de asombro llenó el patio. Ante sus ojos, la planta comenzó a marchitarse rápidamente. No, exclamó Consuelo, corriendo hacia ella. Por favor, no te rindas. En ese momento, como si respondiera a su súplica, la planta emitió un destello de luz verde. Una voz, que solo Consuelo pareció escuchar, resonó en su mente: la fe mueve montañas, pero el amor cura corazones. Consuelo entendió. Con lágrimas en los ojos, comenzó a cantar suavemente una nana que Javier solía cantarle. Era una canción de amor, de esperanza, de conexión con la naturaleza. Para asombro de todos los presentes, la planta comenzó a revivir. Sus hojas se volvieron más verdes y brillantes que nunca. La doctora Fuentes, boquiabierta, murmuró: esto desafía toda explicación científica. Consuelo sonrió suavemente. Hay cosas en este mundo, doctora, que la ciencia aún no puede explicar. Pero eso no las hace menos reales o importantes. Esa noche, mientras la noticia del milagro en la colonia Roma se extendía como fuego, Consuelo reflexionaba sobre todo lo sucedido. Comprendió que su verdadero papel no era ser una guardiana celosa de la planta, sino un puente entre el conocimiento ancestral y el mundo moderno. Con esta nueva comprensión, se preparó para el siguiente capítulo de su aventura, sabiendo que los desafíos que enfrentaría serían aún mayores, pero también lo serían las oportunidades de sanar y unir a las personas. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad en la casa de Consuelo. El patio trasero se había convertido en un centro de investigación de renombre mundial, con científicos de diversos países trabajando codo a codo para desentrañar los secretos de la planta milagrosa. Consuelo, sin embargo, no se dejó deslumbrar por la atención. Cada mañana, antes de que llegaran los investigadores, pasaba tiempo a solas con la planta, cantándole suavemente y cuidándola como lo había hecho desde el principio. Un día, mientras regaba cuidadosamente las hojas brillantes, notó algo extraordinario. Pequeños brotes estaban apareciendo alrededor de la planta principal. Está reproduciéndose, murmuró asombrada. La doctora Fuentes, que acababa de llegar, se acercó rápidamente. Esto es increíble, doña Consuelo. Nunca habíamos visto algo así en nuestros estudios. La noticia de que la planta se estaba reproduciendo causó revuelo en la comunidad científica y más allá. Pronto, delegaciones de todo el mundo comenzaron a llegar a la Ciudad de México, esperando obtener un esqueje de la planta milagrosa. Consuelo se encontró en el centro de un debate ético y político. ¿A quién debería entregarse la planta? ¿Cómo se asegurarían de que se usara de manera responsable?
Fue en medio de este tumulto que Consuelo tuvo una epifanía. Una noche, mientras miraba las estrellas desde su patio, recordó las palabras del anciano Lacandón: la planta elige a sus guardianes. A la mañana siguiente, Consuelo convocó a una reunión con los científicos, funcionarios del gobierno y líderes comunitarios. He tomado una decisión, anunció con voz firme pero amable. La planta no pertenece a una sola persona o nación. Es un regalo para toda la humanidad. Su propuesta era audaz: crear una red global de guardianes de la planta, personas elegidas no por su riqueza o poder, sino por su compasión y dedicación al bienestar de los demás. Cada guardián recibirá un esqueje, explicó Consuelo. Pero con él viene la responsabilidad de cuidarlo, estudiarlo y usarlo para el bien común. La idea fue recibida con una mezcla de asombro y escepticismo. Algunos argumentaron que era demasiado idealista, otros que era logísticamente imposible. Pero Consuelo se mantuvo firme. Si esta planta nos ha enseñado algo, dijo, es que los milagros ocurren cuando abrimos nuestros corazones y trabajamos juntos. Sorprendentemente, su visión comenzó a hacerse realidad. Comunidades de todo México se ofrecieron como voluntarias para ser parte de la red de guardianes. Luego, otros países siguieron su ejemplo. En los años siguientes, Consuelo vio cómo su pequeño patio trasero en la colonia Roma se convertía en el epicentro de una revolución global en la atención médica y la cooperación internacional. Los esquejes de la planta, cuidadosamente cultivados y distribuidos, comenzaron a florecer en diversos rincones del planeta. Desde pequeñas clínicas en África hasta grandes hospitales en Europa, la medicina verde, como se la conocía ahora, estaba cambiando vidas. Pero para Consuelo, el verdadero milagro no era solo la curación física que la planta proporcionaba, sino la forma en que unía a las personas. Vio cómo comunidades que una vez estuvieron divididas se unían para cuidar de sus plantas y de sus vecinos. Una tarde, mientras Consuelo descansaba en su mecedora en el patio, rodeada por el suave resplandor de las plantas, Miguel se acercó a ella. Doña Consuelo, dijo el joven, ahora un estudiante de botánica, ¿alguna vez imaginó que todo esto sucedería cuando encontró la planta por primera vez? Consuelo sonrió, sus ojos brillando con la sabiduría de los años y las experiencias vividas. Mijito, la vida está llena de sorpresas. Lo importante no es prever el futuro, sino estar abierto a las maravillas que cada día nos trae. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando el patio en una luz dorada, Consuelo cerró los ojos, sintiendo una profunda paz. El legado de Javier, su amor por la naturaleza y por la humanidad, había florecido de maneras que nunca hubiera imaginado. Y aunque sabía que su propio viaje estaba llegando a su fin, Consuelo se sentía tranquila. La planta milagrosa, y el conocimiento y la compasión que representaba, estaban ahora en manos de una nueva generación de guardianes. El futuro, pensó Consuelo con una sonrisa, nunca había parecido tan brillante y lleno de esperanza. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.